Bendigan al Señor quien perdona todos nuestros pecados. Para siempre es su misericordia. Jesús dijo, el primer mandamiento es este: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra. Por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer, no te hemos amado con todo el corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos, para gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados. Por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo, les conserve en la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos la colecta del día de hoy. Cuarto domingo de Cuaresma. Padre bondadoso, cuyo bendito Hijo Jesucristo descendió del cielo para ser el pan verdadero que da vida al mundo, danos siempre este pan, para que Él viva en nosotros y nosotros en Él, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. La primera lectura es tomada del libro de los Números. Los israelitas salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino la gente perdió la paciencia y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés. Decían: ¿para qué nos sacaron ustedes de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? No tenemos ni agua ni comida. Ya estamos cansados de esta comida miserable. El Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron y muchos israelitas murieron. Entonces fueron a donde estaba Moisés y le dijeron: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Moisés pidió al Señor que perdonara a los israelitas. Y el Señor le dijo: hazte una serpiente como esas y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta y se salvará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta de una bandera. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. El salmo para esta mañana es el Salmo 107. Den gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Proclamen los redimidos del Señor, que Él los redimió de la mano del enemigo. Él los recogió de entre todos los países, del oriente y del occidente, del norte y del sur.
Algunos fueron insensatos y se rebelaron. Por sus iniquidades fueron afligidos. Aborrecieron todo alimento. Llegaron hasta las puertas de la muerte. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de su aflicción. Envió su palabra y los sanó. Los libró del sepulcro. Que den gracias al Señor por su misericordia y las maravillas que hace por sus hijos. Que ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad y a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este cuarto domingo de Cuaresma, el Evangelio según San Juan nos presenta con lo que se conoce en el mundo cristiano como la síntesis de la Biblia. Es decir, en estas palabras, pocas palabras de Juan, cuando Juan dijo: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Eso es prácticamente una síntesis de
todos los evangelios. Que Dios amó tanto al mundo, porque Dios es el creador del mundo. El mundo es obra de la mano de Dios. Entonces este mundo pertenece a Dios. Y como Dios ama tanto a todos los seres humanos, por ese amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, Dios envió a su único Hijo, Jesucristo, para morir en una cruz, para que todos aquellos que crean en Él, fíjese bien, los que creemos en Él, tendremos vida eterna. Es sencillo. Todo aquel que crea en Dios tendrá vida eterna. Cuando Dios creó al mundo, ustedes conocen la historia. Creó a hombre y a mujer, Adán y Eva. Adán representa los varones y Eva simplemente quiere decir mujer. Entonces Dios puso al hombre y a la mujer en la tierra, lo que se llamaba el jardín del Edén. Y Dios creó a Adán y Eva, es decir, hombre y mujer, los creó perfecto, sin pecado. Pero la desobediencia de Adán y Eva trajo pecado al mundo. Unos dicen, porque Eva comió la manzana y lo dio a Adán. Bueno, esa es una ilustración de la desobediencia, porque Dios le dijo a Adán y Eva, pueden comer de cualquier fruta del jardín, menos de una fruta nada más. La fruta representa la desobediencia del ser humano. Entonces, cuando uno desobedece a Dios, y recuérdense que la desobediencia viene por la tentación del demonio. Entonces, cuando uno escucha la voz del demonio, eso fue lo que pasó con Adán y Eva, escucharon la voz del demonio y desobedecieron a Dios, y entonces el pecado entró en ellos y entró al mundo. Dios echó a Adán y Eva del jardín. Ahora tienen que ir a trabajar para sostenerse. Ahora ustedes van a morir, ya no van a vivir eternamente. Decir que por la desobediencia entró el pecado al mundo, pero también entró la muerte. Si Adán y Eva no hubieran desobedecido a Dios, tal vez la humanidad hubiera vivido eternamente. Pero por medio de la desobediencia entró el pecado y la muerte. Entonces, Dios envió primero a los profetas. Envió a Abraham, envió a Moisés. Y vimos en la primera lectura cómo el pueblo de Israel tenían a Moisés con ellos. Moisés recibió la tabla con los 10 mandamientos de Dios y se los entregó. Y ellos vieron con sus ojos cómo Dios estaba actuando en la vida de ellos. ¿Se acuerda cuando Moisés tocó el mar rojo y se partió en dos y ellos lograron cruzar, ¿verdad?, por tierra seca? Y cuando llegaron los del faraón, ellos se ahogaron. Ellos vieron todos esos milagros de Dios. Cuando tenían hambre, Dios envió maná del cielo para ellos. Y a pesar de todos los milagros que ellos miraban de Dios, todavía eran rebeldes con Dios. Eran desobedientes con Dios. Entonces, Dios seguía tratando, ¿verdad? Tratando de rescatar a su pueblo. Enviaba más profetas. Profeta Jeremías, el profeta Isaías, Zacarías. Todos esos profetas vinieron a hablar con el pueblo. El pueblo se portaba bien por un tiempo, luego se rebelaban contra Dios, porque el ser humano quiere hacer las cosas como uno quiere.
No como Dios quiere, sino como uno quiere. Entonces Dios dice un día, yo voy a enviar a mi único hijo para que Él sacrifique su vida por toda esta humanidad tan rebelde. Él, por medio de su sangre, al morir en esa cruz, esa sangre que Él va a derramar será para lavar a todos aquellos que creen en Él de sus pecados y serán salvos. Cuando mueran tendrán vida eterna. Y nosotros sabemos el resto de la historia, ¿verdad? Cristo vino, murió en la cruz y la rebelión sigue. Mucha gente no han aceptado a Cristo hasta el día de hoy, después de 2000 años. Muchos han escuchado la palabra de Dios y no han escuchado, no han aceptado a Cristo en su vida. Y dice el Evangelio que uno simplemente tiene que creer en Cristo Jesús y aceptar su enseñanza. Jesús enseñó muchas cosas sencillas. Muchas cosas muy sencillas enseñó Jesús. Una de las cosas que enseñó Jesús, ¿se acuerda cuando los fariseos llegaron donde Él y le preguntaron a Jesús, ¿qué es lo que debemos de hacer para entrar en el reino de Dios? ¿Qué mandamiento debemos de obedecer? Dice Jesús, 2 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo. Es decir, el amor, ¿verdad? Cuando uno puede compartir amor en su vida, entonces uno está obedeciendo los mandamientos de Dios. Porque si uno ama, no va a hacer daño a las otras personas. Las personas que hacen daño a otras personas es porque no tienen amor en su corazón. Y si uno en momento de sofocación hace daño a otra persona, dice la Biblia, hay que pedir perdón. Perdón a esa persona a quien heriste y perdón a Dios. Tal como Él nos ha perdonado, nosotros debemos de perdonar a los demás. Eso significa amor. Cuando somos humildes y reconocemos nuestros errores y pedimos perdón, Dios también nos va a perdonar. Entonces, Dios dejó con nosotros, porque Dios amó al mundo, mandó a su Hijo para morir por nosotros. Y nosotros, si amamos, aprendemos a amar como Dios nos ama a nosotros, entonces no tenemos por qué preocuparnos. Dice el Señor, tendrán vida eterna. Parece sencillo, ¿verdad? Pero a veces uno mismo lo hace difícil. Uno lo hace difícil amar a otras personas, especialmente si esa otra persona nos ha hecho algo malo. Y vamos por dentro ese rencor hasta la muerte. Pero dice el Señor, aprendan a amar tal como Dios ama a ustedes y tendrán vida eterna. Al caminar durante esta estación de Cuaresma, nos quedan pocos días para entrar en la Semana Santa, que comienza con el Domingo de Ramos. Vamos a caminar con Jesús. Ese es el mismo Jesús que dio su vida porque Él amó a nosotros. Aprendamos a amar de Él y tendremos vida eterna. Amén. El credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato.
padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La oración de los fieles. Vamos a recordar en nuestras oraciones este día a todos los que sufren, los que están enfermos. Hay que mantener siempre en nuestras oraciones a los enfermos. Vamos a orar también por el alma de todos aquellos que han pasado de esta vida para estar con Dios. Y sigamos orando por el fin de esta pandemia. Que el Señor siga cuidando de cada uno de nosotros para que podamos recibir la vacuna y podamos regresar a una vida normal. En paz oremos al Señor diciendo: Señor, ten piedad. Por la Santa Iglesia de Dios, para que esté llena de verdad y amor y se halle sin mancha en el día de tu venida, te suplicamos, Señor. Señor, ten piedad. Por nuestros obispos Alan y Gail, y por nuestro obispo primado Michael, y por todos los obispos y demás ministros, y por todo el pueblo santo de Dios, te suplicamos, Señor. Señor, ten piedad. Por cuantos temen a Dios y creen en ti, Cristo Señor, para que cesen nuestras divisiones y todos seamos uno, como tú y el Padre son uno, te suplicamos, Señor. Señor, ten piedad. Por la misión de la Iglesia, para que en testimonio fiel proclame el Evangelio hasta los confines de la tierra, te suplicamos, Señor. Por la paz del mundo, para que entre las naciones y los pueblos crezcan un espíritu de respeto y comprensión, te suplicamos, Señor. Por los pobres, los perseguidos y los enfermos, y todos cuantos sufren, por los refugiados, los prisioneros y por todos los que están en peligro, para que hayan alivio y protección, te suplicamos, Señor. Por todos los que se han encomendado a nuestras oraciones, por nuestras familias, amigos y vecinos, para que libres de ansiedad, vivan en gozo, paz y salud, te suplicamos, Señor. Por cuantos han muerto en la comunión de tu Iglesia, y por aquellos cuya fe solo tú conoces, para que con todos tus santos tengan descanso en ese lugar donde no hay dolor ni tristeza, sino vida eterna, te suplicamos, Señor. Porque tuya es la majestad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tuyo es el reino y el poder y la gloria, ahora y por siempre. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Todo es tuyo, Señor, y de lo tuyo te damos. La Santa Misa se ofrece a Dios Omnipotente esta mañana, pidiendo al Señor el perdón de todos nuestros pecados.
y que la gracia de Dios vive en nuestros corazones hoy y siempre. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Elevemos los corazones, los elevamos al Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanza. En verdad, es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra, por nuestro Señor Jesucristo, quien en todo fue tentado por nosotros, mas nunca cometió pecado. Por su gracia podemos triunfar sobre todo mal y no vivir ya más para nosotros, sino para Él, quien murió y resucitó por nosotros. Por tanto, te alabamos uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Te damos gracias a Dios por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en la creación, en el llamado a Israel para ser tu pueblo, en tu verbo revelado a través de los profetas y sobre todo en el verbo hecho carne, Jesús tu Hijo. Pues en la plenitud de los tiempos le has enviado para que se encarnara de María la Virgen, a fin de ser el Salvador y Redentor del mundo. En Él nos has librado del mal y nos has hecho dignos de estar en tu presencia. En Él nos has sacado del error a la verdad, del pecado a la rectitud y de la muerte a la vida. En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen y coman. Este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto como memorial mío. Después de la cena tomó el cáliz y dándote gracias se lo entregó y dijo: beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Por tanto, oh Padre, según tu mandato, recordamos su muerte, proclamamos su resurrección, esperamos su venida en gloria. Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Señor de todos, ofreciéndote de tu creación este pan y este vino. Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones, para que sean el sacramento del cuerpo de Cristo y su sangre del nuevo pacto. Únanos a tu Hijo en su sacrificio, a fin de que por medio de él seamos aceptables, siendo santificados por el Espíritu Santo. En la plenitud de los tiempos,
Sujeta todas las cosas a tu Cristo y llévanos a la patria celestial, donde con la bendita Virgen María, su esposo San José, y todos tus santos, entremos en la herencia eterna de tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de toda la creación, la cabeza de la Iglesia y el autor de nuestra salvación. Por Él, y con Él, y en Él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amén. Oremos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Cristo nuestra Pascua se ha sacrificado por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Vamos a ofrecer la comunión espiritual, en vista que no hemos podido reunirnos todavía para tomar la comunión en persona. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Eterno Dios, Padre Celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo, revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón,
Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, more con ustedes ahora y por siempre. Amén.